Sí, muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias le damos al Señor por su gran amor y su misericordia, por darnos este hermoso privilegio una vez más de estudiar su palabra. En este hermoso día del Señor vamos a estar estudiando un tema muy interesante, al igual que todos los demás, ya que sabemos que el Espíritu Santo nos va a dirigir nuevamente al estudiar la palabra de Dios. El tema que vamos a estar estudiando, como ustedes ven en sus pantallas, lleva por título Adoración moderna al sol. Cómo hoy en día, se hacen estos tipos de adoración al sol. Muchos tal vez lo hacen inocentemente sin saberlo, otros lo hacen a sabiendas. Pero veremos que Dios nos tiene preparado para que nosotros podamos entender esto en el día de hoy. Y antes de comenzar nuestro análisis, nuestro estudio, vamos a tener una pequeña palabra de oración. Así que le invito a todos aquellos que puedan ir de rodillas, lo hagan. Los que no puedan arrodillarse por algún motivo, alguna condición física, solamente inclinen su rostro donde están. Pero les exhorto a todos aquellos que sí pueden arrodillarse, que lo hagan para venir delante de la presencia de nuestro Dios. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, con usted por su gran amor y su misericordia, por darnos este hermoso privilegio, esta oportunidad de estudiar su palabra a través de este medio, para que así podamos llegar a las mentes, a los corazones de aquellos hijos suyos en la distancia, en toda la ancha faz de la tierra. Dirija todo de principio a fin, amado Dios, que solamente su nombre sea glorificado y exaltado, su ley y su verdad vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues sí, mis amados hermanos, el título, como ven en su pantalla, Adoración moderna al sol. ¿Existe eso en realidad en nuestros días? ¿Hay personas que adoran al sol directamente o indirectamente? Eso estaremos analizando en el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos dará el entendimiento y la sabiduría y pondrá en nosotros las palabras necesarias para poder entender esto. Así que, mis amados, comenzamos, y la primera lectura que vamos a leer se encuentra en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 4 vamos a leer los versos del 15 al 19 y el 23 y 24. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo, viendo el sol y la luna sin las estrellas y todo el ejército del cielo, sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Les subrayo la palabra el sol, como saben el título de lo que vamos a estudiar hoy, es referente a una adoración moderna al sol. El versículo 23 y 24 dice: Guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Es una prohibición hacerse imagen o escultura, pero como vamos a estar estudiando con relación al sol, es prohibido por Dios hacer adoración al sol directa o indirectamente. Dice el versículo 24: Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. La palabra de Dios continúa diciendo en el capítulo 17 de Deuteronomio, los versos 2 y 3 dicen lo siguiente: Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere
inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. He prohibido la adoración o hacerse escultura para ser adorada. Y en este estudio, con relación al sol, es prohibido adorar al sol. Eso es dicho por Dios. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel capítulo 8, versículo 13 al 16. Lo siguiente nos dice la palabra del Señor, que eso fue prohibido por Dios desde el principio, pero veremos que en estos versos incluso el pueblo, llamado pueblo de Dios, se apartó de Dios y adoró al sol. Dice la palabra de Dios lo siguiente, pongamos mucha atención. Me dijo después, Ezequiel 8, versículo 13 al 16, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, llorando por Tamuz. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. O sea, otra abominación mayor que llorar a Tamuz. Dice el versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ven, en la casa de Jehová en aquellos tiempos, en la iglesia en estos tiempos, podríamos decir, ellos adoraban al sol. Esto es algo que debemos entender. Ellos adoraban al sol dentro de la casa de Jehová. ¿Será que hoy en día se está haciendo lo mismo en las iglesias? Esto que ustedes ven aquí, eso es una moneda, o mejor conocido como la moneda de Constantino. No solo se adoró a Dios en su templo en los tiempos del profeta Ezequiel, no se detuvo eso allí, sino que eso continuó por generaciones, hasta llegar hasta los tiempos de Constantino. Dice aquí que esto es la moneda del emperador Constantino I, que representa al Solis Invictus con la leyenda Solis Invictus Comire. Constantino I. Los emperadores anteriores a Constantino grabaron al Sol Invictus en sus monedas oficiales, con la leyenda Soli Invictus Comire, para que de este modo invocar al Sol Invicto como compañero del emperador. Las estatuillas de Sol Invictus cargadas por portaestandartes aparecen en 3 lugares en los relieves del arco de Constantino. La moneda oficial de Constantino continuó llevándose la leyenda relativa al Sol Invictus hasta el 323. Constantino decretó el 7 de marzo del 321 que el día solís, es decir, el domingo, el día solís, el domingo, sería el día romano del descanso. En el venerable día del sol, cuenta el escrito de Constantino, o el edicto de Constantino, se dejará a los magistrados y al pueblo de las ciudades descansar, y se cerrarán todos los talleres. En el campo, las personas ligadas a la agricultura podrán voluntaria y legítimamente continuar sus labores, pues con frecuencia sucede que el día siguiente no es el adecuado para sembrar o plantar viñas, pues se teme que por dejar pasar el momento propicio para tales operaciones se perderá el favor del cielo. Pero noten que el decreto de Constantino es que se mantendría al día solís, es decir, el domingo, como el día romano de descanso. Y ellos le llamaban a ese día domingo el día del sol. Se está repitiendo la historia, lo mismo que en Ezequiel. Dentro de las iglesias, desde este momento, comenzará nuevamente a adorarse al sol. Ahora, ¿cómo es que hoy en día se está haciendo una adoración moderna al sol? ¿Lo estamos haciendo o lo están haciendo? ¿Cómo es esto? ¿Quién está adorando al sol hoy en día? Esto que ustedes ven aquí es la última carta del llama Papa Francisco, que es, como ustedes ven aquí debajo, el número 26, desde el viernes 28 de junio del 2024, que se llama
carta apostólica en forma de mutuo propio. Dice Fratello Solet, que esto significa hermano sol. Escuchen muy bien, hermano sol. Eso ya viene siendo como panteísmo. Fratello Solet, hermano sol. ¿Qué dice Francisco o Jorge Bergoglio en esta carta? Él empieza diciendo lo siguiente. Con la carta encíclica Laudato Si, menciona inmediatamente Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, o sea, del planeta Tierra. Del 24 de mayo del 2015, dice él, invité a toda la humanidad a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios en sus estilos de vida, producción y consumo, con el fin de contrarrestar el calentamiento global que tiene entre sus principales causas el uso generalizado de combustibles fósiles. Escuchen bien la excusa que ponen ellos para llevar al mundo al panteísmo, a adorar al sol, porque de eso es lo que se trata Laudato Si. Dicen que la tierra o la madre tierra, como le llaman ellos, panteísmo, ¿no? Está sufriendo, está llegando a su destrucción por la contaminación que se está haciendo en el mundo. Noten que ellos dicen cambio climático aquí abajo, cambio climático, y dicen que este planeta Tierra es nuestra casa común. Y por ende, todos tenemos que cuidarla. En parte eso está bien, tenemos que cuidar esto, pero no como ellos quieren hacerlo. Veremos más adelante. La carta Fratello Solet, hermano Sol. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué dicen Laudato Si? Miren cómo ellos van a llevar al mundo a esto. En el párrafo 23, que lleva por título El clima como bien común. O sea, que todos tenemos que tomar parte en esto, según ellos, o según él. Dice en el párrafo 23, el clima es un bien común, de todos y para todos, a nivel global. Es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consejo científico, dice él, muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. En Laudato Si, ahora en el párrafo 237, dice lo siguiente. El domingo, como el sábado judío, ya esto lo hemos explicado en temas anteriores, que el sábado no es judío, el sábado es dado a la raza humana, a los primeros seres humanos, Adán y Eva, que no tenían ningún tipo de nacionalidad, no eran de la religión judía ni eran hebreos, eso no existía en aquel entonces cuando Dios entregó el sábado. Pero él dice, el domingo como el sábado está destinado a ser un día que sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Protege la acción humana de convertirse en un activismo vacío. También impide que la codicia sin restricción y el sentido de aislamiento que nos hacen buscar el beneficio personal en detrimento de todo lo demás. La ley del reposo semanal prohíbe el trabajo en el séptimo día. Qué interesante esto, ¿no? Esto es verdad, pero no es el domingo, es el sábado. El reposo semanal, el séptimo día, es el sábado. Quiero abrir un paréntesis aquí. Hay muchos que quieren hacer entender a otros que el sábado de la creación se cuenta basado en la luna, y eso es un error, porque el sábado de la creación es de 7 días literal, no de un mes. Pero eso es otro estudio que con la ayuda del Espíritu Santo haremos en un futuro no muy lejano, que lleva por título Los errores de un sábado lunar. Pero sabemos que el día sábado se llega al sábado en una semana literal de 7 días, no de un mes. Sigue diciendo Laudato Si. El descanso abre los ojos al cuadro más amplio y nos da una renovada sensibilidad a los derechos de los demás. Y así el día de descanso centrado, dice él, en la Eucaristía, eso no es el sábado, es el domingo, ilumina toda la semana y nos motiva a una mayor preocupación por la naturaleza y los pobres. Calentamiento global, el planeta Tierra, los pobres, los necesitados según él. ¿De dónde él obtiene la idea de Fratello Solet? Para que ustedes vean, hermano, cómo es que se viene introduciendo el panteísmo. Fratello Solet o hermano Sol, de esa carta que él escribió, él toma esto de otro papa. Nosotros sabemos que el nombre de Francisco no es Francisco, es Jorge Bergoglio. Él tomó ese
nombre de Francisco de Asís por este que está aquí, como ustedes ven en sus pantallas. Entonces, esa palabra, fratello solet, hermano sol, él la tomó de este canto que escribió Francisco de Asís. Francisco de Asís fue el primero de los papas que comenzó a proteger lo que se llama el planeta, proteger el planeta, pero ellos lo hacen en un sentido de panteísmo. Y todas esas enseñanzas del primero Francisco de Asís, Borgoglio la está tomando también para así llevar al mundo a adorar en el panteísmo. Ya ustedes saben a quién. Pero de aquí él tomó esto de Fratello Solet y esta es una canción que hizo Francisco de Asís para adorar al panteísmo. Pero él hace una mezcla que supuestamente esta adoración es para Dios. Pero veamos qué dice esta adoración o esta alabanza según él. Dice lo siguiente. No lo voy a leer completo porque es mucho, pero le voy a leer algunas frases, algunas oraciones. Dice aquí, al Altísimo Todopoderoso, todo buen Señor, tuya es toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, toda la bendición. Solo a ti, Altísimo, pertenecen. Ningún labios mortales son dignos de pronunciar tu nombre. Escuchen bien. Esto se oye muy bien. Pero dice aquí lo siguiente. Sea alabado, mi Señor, por todas tus criaturas, especialmente por mi Señor hermano Sol, Fratello Solet. Pero él le llama mi Señor hermano Sol. El Sol es nuestro Señor, nuestro hermano. Eso es panteísmo. Continúa diciendo que trae el día y por medio de él das luz y él es hermoso y radiante en todo su esplendor. De ti, Altísimo, tiene semejanza. Sea alabado, mi Señor, por la hermana luna. ¿Se acuerda lo que leímos de Deuteronomio? Que nadie se haga imagen o se incline a adorar a estas criaturas. ¿Recuerdan eso? En la siguiente parte dice él, alabado sea Señor mío por nuestra hermana muerte corporal. Es nuestra hermana la muerte. De esto es que Francisco, el nuevo Francisco de ahora, tomó esto de Fratello Solet y ven que este cántico lleva al mundo a practicar el panteísmo. Continúa este proceso de adoración de una forma tal vez diferente, pero escuchen lo que dice esta noticia. Esta noticia la usé hace como 2 años en unos temas que tenía, pero quiero ponerla en este estudio para que ustedes vean cómo va avanzando la adoración moderna al sol. India es coanfitriona de la primera alianza solar. Escuchen bien, la primera alianza solar. El primer ministro Modi dice 100 gigawatts para el 2022. Escuchen bien lo que dice ahí. Durante millones de años, el sol ha estado dando luz y vida al mundo. Desde Japón hasta Perú, Francia, Roma, Egipto y la civilización oriental. Al sol se le ha dado la mayor importancia, dijo. Pero, desde el punto de vista de la India, durante miles de años, el sol ha sido el centro incomparable. En la India, los Vedas, desde hace miles de años, han considerado al sol como el alma del mundo. En la India, el sol es considerado el nutriente. Ahora que estamos buscando una forma de enfrentar el desafío del cambio climático, ustedes ven, cambio climático, tenemos que mirar hacia atrás en una visión antigua de equilibrio y perspectiva, agregó. Continúa diciendo. Swarat usó 5 nombres en sánscrito para el dios sol. Al hablar de la presión de la India por la energía solar, me gustaría inclinarme ante el dios sol y dirigirme a él con 5 nombres diferentes en sánscrito. Ustedes me disculpan, mis amados, pero yo no voy a leer esto. No vaya a ser que esto sea algún conjuro y ustedes saben. Pero anyway, dice, esto significa, oh Dios Sol, oh Dios Sol. ¿Se acuerdan lo que decía Constantino? ¿Cuál es el Dios Sol y cuál es el día del Dios Sol? Sigue diciendo, significan esos nombres en sánscrito, oh Dios Sol, nosotros nos inclinamos a ti. Tú iluminas
al mundo externo e interno. Y eres el mejor para ser adorado y glorificado. Que nos bendiga, dijo con las manos juntas. Eso es adoración moderna al sol. Tirumurti dijo al ISA, que eso vienen siendo las alianzas internacionales solar, asistieron 21 jefes de Estado y jefes de gobierno, varios altos ministros y burócratas, además de participantes de bancos multilaterales y las Naciones Unidas. Como siempre, nunca se quedan afuera. Es evidente que ha habido un gran aumento en el interés de unirse a la ISA y el compromiso al más alto nivel de estos estados fundadores hacia una energía limpia, asequible, apropiada y sostenible, dijo. Pero ustedes ven cómo ellos, haciendo todas estas cosas, introducen el panteísmo, la adoración al sol. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Como ustedes ven aquí, a estos dos, en aquel entonces, el presidente de Francia y el primer ministro de la India, juntos. Pero andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Aquí ustedes ven al primer ministro de la India dándose un abrazo con Francisco. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El Hindustan Times, un periódico de la India. El primer ministro Modi se reúne con el Papa Francisco y discute formas de mejorar el planeta, la casa común. El primer ministro Narendra Modi y el Papa Francisco discutieron una amplia gama de problemas globales, incluida la crisis del COVID-19, la lucha contra el cambio climático y el alivio de la pobreza, lo mismo que dice Laudato Si. Por eso es que Modi tiene esa idea. De ahí es donde él obtiene esas ideas. Mire lo que dice esta noticia. Albania se quedará sin coches el primer domingo de cada mes. La religión oficial es el Islam. Dice que ellos guardarán el domingo o descansarán el domingo, donde la religión oficial del 59% es el Islam y el cristianismo solamente tiene un 17%. ¿Qué significa esto? En inglés dice Albany to get car freedom every month first Sunday. Albania se quedará sin coche el primer domingo de cada mes. Como le dije anteriormente, esta noticia la usé hace casi 2 o 3 años para hablar acerca de esto. Esta otra dice, Sunday will be a day of rest in the Muslim state of Jordan on Malaysia. La noticia lleva por título, docentes todos para los días de descanso, sábado, domingo. Escuchen bien esto, que es muy importante. Los días de descanso, sábado, domingo. Dice, el domingo, ustedes ven, a quién o a cuál día le están dando la prioridad. Primero dicen que los días de descanso, sábado, domingo. Pero dice, el domingo será día de descanso en el estado musulmán de Honor en Malasia. ¿Por qué no pusieron el sábado aquí? Sino que pusieron el domingo solamente. Son muy astutos. ¿Qué nos dice esta otra noticia? Los obispos de la Unión Europea piden a las naciones que protejan el domingo sin trabajo. Los obispos de la Unión Europea y la European Sunday Alliance, la Alianza del Domingo, están instando a los líderes de la Nación Europea a proteger el tiempo libre sincronizado que la mayoría de las naciones observan tradicionalmente. ¿Qué día? Los domingos. Eso es lo que es adoración moderna al sol. El domingo como día del sol, día de reposo, día de descanso. En inglés la noticia decían Sunday. Sunday. Día del sol. ¿Estás tú en cualquier iglesia que esté adorando al sol, directa o indirectamente? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Sábado o domingo? Como le dije anteriormente, hay unos grupos que dicen que no hay sábado, que no hay domingo, porque esos son días paganos hechos en el calendario gregoriano. Yo quisiera preguntarle entonces, ¿cuál es el día del Señor? Porque el Señor dice que es el séptimo día. Entonces ellos tratan de utilizar el libro de Génesis, el capítulo 1, especialmente de los versículos 14 en adelante, imagino que es el 16, donde habla de la luna,
La luna se cuenta cada mes, no cada día. Entonces, ¿cómo el sábado, que es de 7 días, el séptimo día literal, que se debe de contar semanalmente, no mensual? ¿Cuál entonces sería para ellos el día del Señor? Pero como le dije anteriormente, eso va a ser para otro estudio. Sunday, Día del Sol. Este otro grupo religioso, como dice esta otra noticia, dice lo siguiente. Mangaluru, simposio sobre religión y ecología, panteísmo, la madre tierra y religión. Una religión hacia la madre tierra. Eso es el panteísmo. Se destacó el papel religioso para la protección de la naturaleza. Se dirigía a la reunión en el simposio sobre religión en Escocia, organizado por el comité de quién? De Laudato Si. ¿Cómo estas personas de diferente religión a la del catolicismo siguen Laudato Si? De la diócesis del Mangalore, en el Salón del Senado de Milagres, el miércoles 13 de marzo. Todos practicamos nuestras religiones como queremos. Ahora es el momento de pensar en proteger la naturaleza. O sea, no importa qué religión tú seas, qué tú creas, pero todos tienen que proteger la naturaleza, que es tan importante como practicar la religión. Qué astutos son. Sigue diciendo, al presentar sus puntos de vista sobre el tema, no podemos definir la palabra hindú como una religión. Es una cultura, dicen. En la cultura hindú, la tierra es igual a la madre, como le dije anteriormente, o como ellos le llaman, la madre tierra. Los seguidores de Sanatán Dharma adoran al sol, los árboles y los animales como Dios y diosas. El sol es el Dios y todas las otras creaciones son dioses y diosas. Lo que había prohibido Dios en Deuteronomio. Se haga ningún tipo de imagen. No adoren al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni al ejército de ella, ni a los árboles, a nada. La adoración tiene que ser dada solamente a Dios. Significa que están viendo divinidad en todas las criaturas creadas por Dios. Escuchen eso. Panteísmo directamente ante nuestros ojos. Significa que están viendo divinidad en todas las criaturas creadas por Dios. El término swag proviene de Upanishad, que es obligatorio seguir en Sanatán Dharma. Swadhyay se requiere dentro y fuera de cada individuo, pero ahora estamos practicando todos los aspectos de nuestra religión, pero olvidando la principal, que es Swadhyaya. Olvídense de sus creencias religiosas. Todos tienen que practicar el panteísmo. Eso es lo que están diciendo ellos en pocas palabras. Acuérdense que lo que ellos están practicando y quiere Francisco llevar al mundo entero a través de Laudato Si es el panteísmo. Estas citas nos dicen lo siguiente. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. ¿Ven cómo es que todos, o mejor dicho, la gran mayoría del cristianismo está siendo engañado, adorando al Dios Sol en el domingo? Fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Continúa. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente
el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento, para hacer patente su odio al judaísmo. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta público, con todo el imperio romano, o en todo el imperio romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, esto llegaría a aceptar nominalmente el cristianismo y ellos redundaría en beneficio del poder y la gloria de la iglesia romana en aquel entonces. Muy interesante. Miren lo que dice esta revista jesuita católica, The Catholic Herald, dice, lleva por título, Sanar el clima haciendo menos un día a la semana. Ya viene el día de descanso. Y ustedes ven aquí que dice aquí sol, día o día del sol. Hay un paso gigante que el pueblo de Dios puede dar el próximo fin de semana para beneficiar el clima de la tierra. Es simple, fácil, todo el mundo es capaz de hacerlo y lo mejor de todo implica ser menos, no más. No soy un científico del clima, pero es esto. Si 70 millones de católicos estadounidenses aceptarán la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que promueve el panteísmo, sobre el cuidado de la creación, ustedes ven, ellos mismos lo dicen, y honran el día del Señor siguiendo el tercer mandamiento. Escuchen bien, y honran el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día domingo, según ellos. Y honran el día del Señor siguiendo el tercer mandamiento. Una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento que habla del día del Señor? ¿Es el tercero o es el cuarto? Eso es para que ustedes vean cómo ellos eliminan el mandamiento que habla de las imágenes y el número 10 lo dividen en dos. El mandamiento en la ley de Dios que se encuentra en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 habla que el día del Señor está plasmado en el cuarto mandamiento, no en el tercero como dicen ellos. Y honran el día del Señor siguiendo el tercer mandamiento. En mi caso y en el caso de ustedes, o que aquellos que veneran a Dios o honran a Dios en el día correcto dirían, siguiendo el cuarto mandamiento, que habla acerca del reposo del Sabbat, no de un tercer mandamiento. Dice, variamos una drástica caída de los gases de efectos invernaderos. O sea que si tienen un día de descanso, van a disminuir estas contaminaciones. Entonces, ¿qué puede hacer una persona? No mucho, pero 70 millones de católicos de Estados Unidos podrían marcar la diferencia del Sabbat, reduciendo en gran medida el carbono en la atmósfera, literalmente haciendo menos. ¿Estás esperando que Dios nos salve? Es demasiado tarde. Escuchen eso. En pocas palabras, Dios no nos puede salvar. Nos dijo cómo lo escribió con el dedo en una tablilla de piedra hace varios miles de años. ¿Cómo sería honrado el Sabbat? Adoración y oración como de costumbre. Pero para ello, el Sabbat no es el sábado, séptimo día de la semana, sino Sunday, el domingo, el día del sol. Entonces, como es el bien común, según ello, para todos los seres humanos, cuidar nuestra casa común, que es el planeta Tierra, tenemos que hacerlo dejando de trabajar un día a la semana, que para ello es el Sunday, el domingo. Para los verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, viene siendo el sábado, séptimo día de la creación. Con vidas humanas en juego, es tan difícil comprar solo 6 días sin conducir. Hatches & Company informa sobre 1.446 millones de vehículos en la Tierra en el 2022, con un 9% en los Estados Unidos. Siempre que sea posible, utilice el transporte público.
Prohibir los vehículos comerciales los domingos tendría un gran impacto. Prohibir los vehículos comerciales los domingos, no los sábados, séptimo día, sino los domingos, dicen ellos, tendrá un gran impacto, o sea, para limpiar y cuidar mejor la casa común que es el planeta Tierra. Según ellos, hay que prohibir los vehículos comerciales los domingos. Y de ese entonces vendrán otras restricciones que se prohibirán hacer cosas los domingos. ¿Hay alguna buena razón por la que no podamos caminar, andar en bicicleta, viajar en autobús o compartir viajes a la iglesia? ¿Qué día irán a la iglesia según ellos? Los domingos. Recordemos lo que leímos en Ezequiel 8:13 al 16, que allí nos decía que en la iglesia, en el pueblo de Dios, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Cómo hoy en día se hace esto? ¿Cómo hoy en día los que profesan guardar los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús adoran al sol? ¿Asisten a la iglesia los domingos? Tal vez no, pero Satanás es muy astuto. A los hijos de Dios puede que se le engañe mezclando la verdad con la mentira, algo bueno con algo malo. ¿Cómo entonces adoración moderna al sol hoy la practican también los supuestos hijos de Dios, que está supuesto a que no caigan en estas cosas? Por ejemplo, ¿qué es la yoga? Yoga es una disciplina, ¿qué cosa? Espiritual hindú, que viene de la India, que proviene de lo que es el Kundalini Yoga, que es lo que practican las iglesias protestantes hoy en día al imponer la mano en la frente. De ahí donde viene eso, del Kundalini Yoga. Si ustedes gustan, busquen esa información, o si ustedes quieren, pónganme en los comentarios si a ustedes les gustaría que le hable un poco acerca de eso. El yoga es una disciplina espiritual hindú que incluye el control de su respiración, meditación y posturas corporales específicas con el propósito de obtener salud y relajación. Implica estar quieto para vaciar su mente. Escuchen bien. Eso es lo que quiere Satanás, que usted vacíe su mente para él tener el control de ella. Dice, estar quieto para vaciar su mente de lo que va hacia afuera y dirigir su conciencia y energía hacia adentro. Ustedes ven, usted saca de adentro lo que usted tiene para que lo que está afuera entre, para ganar cumplimiento. Continuamos diciendo, en este libro de The Seven Spiritual Laws of Yoga, las 7 leyes espirituales del yoga, dice, esta hermosa práctica combina la meditación, el pranayama, la filosofía del yoga, las salutaciones del sol, ahora veremos cuáles son esas, y el desarrollo de asana para alinearlos con los magníficos ritmos del cosmos. Ponga tus ojos al cielo, no sea que mire al sol, a las lunas y las estrellas, y la adore. El cosmos es el espacio donde está el sol, las lunas y las estrellas. Si tú practicas el yoga siendo hijo de Dios, estás saludando al sol, adorando al sol. ¿Cómo así? Como ustedes ven aquí, cada una de las posturas del yoga es una salutación al sol, postrándote de alguna forma u otra al sol. ¿Estás tú adorando al sol? Ya sea asistiendo los domingos a la iglesia como día de adoración y de descanso, o está practicando esta cosa que se llama yoga, que vimos anteriormente, que eso es una forma de religión, de algo espiritual, de adoración. ¿A quién? Al sol. De esta forma, nos dice Jeremías 8:1 y 2. En aquel tiempo, dice Jehová, sacaron los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército de ellos, a quienes amaron y a quienes sirvieron.
en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque fueron y se inclinaron y adoraron al sol. ¿Estás tú haciendo esto? Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza, como dice Laudato Si, al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy. ¿Cómo así? Tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios, universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Una adoración moderna al sol, aquí usted lo ve. Y toda la otra información que vimos anteriormente. ¿Estás tú adorando al sol? De alguna forma, eso es adoración moderna al sol. ¿Estás practicando tú el yoga? ¿Práctica espiritista? ¿Estás tú asistiendo a la iglesia los domingos? El día del sol, Sunday. Mis amados hermanos, meditemos en esto y pidamos al Señor que nos dé la sabiduría de lo alto. Recuerden, mis amados, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes, muy diferentes. Hasta la próxima, mis amados. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.